Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros la Rus de Kiev, los orígenes escandinavos de lo que fue Rusia y Ucrania. Este artículo está hecho por José Enrique Ruiz Domenech, que es profesor de Historia Antigua de Barcelona. Me ha parecido maravilloso, simplemente, y lo felicito desde aquí. Me hago eco con vosotros porque pienso que esto no se puede quedar ahí. Bueno, vamos a ver si os lo cuento. Están los vikingos. Os voy a hablar espacio-temporalmente de los siglos 8 y 9. Hay invasiones vikingas, se dedican a vikinguear en los veranos. El resto del tiempo hacen otras cosas. Entonces, digamos, los vikingos noruegos abarcan, como si dijéramos, el mercado son los normandos, los hombres del norte, que es más Inglaterra, o sea, Britania, Normandía, que luego se van a quedar ahí, que van a ser los que van a luchar en el siglo XI contra la batalla de Hastings, etcétera. Bueno, Galicia, después se meten en el Mediterráneo, etcétera. Y después están los suecos que, digamos, para no colisionar, se van a ir en otra dirección. Y va a ser buscar Bizancio por el Volga, etcétera. Ahora lo voy a contar un poquito mejor porque esto es una síntesis un poco churretosa. Y solamente deciros que es apasionante lo que hicieron. Hicieron también de guardaespaldas los varegos. Y estos suecos lo que hacen es, digamos, exportar objetos de lujo que luego venden caro, pero claro, tienen que recorrer una distancia tremenda. Para ello, lo que pasa es que eran buenos navegantes, pero se dan cuenta que sus barcos que utilizan en las travesías son barcos muy pesados para transportarlos por los ríos. Tienen poca quilla, etcétera, pero son barcos que pesan mucho. Entonces lo que hacen es que en esas poblaciones eslavas se habituallan, por decirlo. Y entonces lo que hacen es construir barcos más ligeros que sean desmontables cuando vayan entre río y río, porque, digamos, la navegación de los ríos es lo que le va a permitir, digamos, atravesar grandísimas distancias, entre miles y miles de kilómetros. Tener en cuenta que estamos hablando de Suecia. Y bueno, y entre medio de todo esto, bueno, ellos se van a valer de los házaros, que son los judíos, los hebreos, porque judíos de Judea, los hebreos, que se convierten, que hay un rey, que ya os hablé de los házaros y tal, y que no son diáspora, sino no son diáspora en absoluto, sino sencillamente rusos que se han convertido a esta religión y van a ser de intermediarios, negociantes en esa época, y van a tener muchísimas alianzas, pues yo que sé, con los venecianos, con los házaros sobre todo, porque es su territorio. Los házaros son el primer imperio ruso, por decirlo de alguna forma, pero los que fundan ciudades como Kiev, etcétera, en Ucrania, la Rus de Kiev, a los suecos les llamaban Rus, que después serán los rusos, van a ser estos vikingos que van a estar mercadeando y luego en un momento determinado van a ser también muy fieles, muy fieros, perdón, muy fieles también, muy aguerridos, y después cuando van a trabajar de bodyguard, de guardaespaldas, es porque son gente de una grandísima fidelidad. Aparte de ser muy agresivos, su señor eran capaces de morir por él, y entonces eso va a gustar al sultán, o sea, ¿cómo se llama? Al Basileus, perdón, porque estamos hablando todavía de un Bizancio cristiano. Luego se van a convertir estos vikingos y van a hacer un reino en Kiev. Estos vikingos suecos van a hacer un reino, se van a asimilar al cristianismo, se van a convertir y bueno, van a aprender la lengua, las costumbres de ahí, pero todavía van a mantener cosas suyas a lo largo de los siglos. Voy a ver si os lo cuento rápido, ojalá. Bueno, en los siglos 8 y 9, lo que son los vikingos suecos se adentran por el Dnieper y el Volga, como os he dicho, que tienen que adaptar totalmente su navegación, sus barcos, que son ya más ligeros y con menos quilla. Una empresa que lleva al surgimiento de ciudades como Kiev. Es que la contienda que hay con Ucrania no se entiende, porque realmente el corazón de Rusia, el inicio de ese, está en Kiev. O sea, eso es casi una guerra civil, ¿no? Pero ojalá termine pronto, está ya la paz ahí al lado, y ojalá, porque ha supuesto mucha penuria para mucha gente. Bueno, Kiev fue la primera capital del primer estado ruso, los Rus de Kiev, la Rus de Kiev. Bueno, en la larga historia de la expansión de los vikingos,
que os he contado así un poco mal y pronto, entre los siglos 8 y 9, una de las gestas más fascinantes la protagonizan suecos llamados varegos, que no sé, creo que se ha hablado alguna vez de los varegos, que cruzan las frías aguas del Báltico hacia el Golfo de Finlandia. Es que Rus le llamaban los finlandeses a los suecos, y recalan en la región pantanosa de los Grandes Lagos. Desde allí ellos se llevan, ¿cómo diría yo? Sabían sobrevivir muy bien en condiciones adversas con el frío, porque habían nacido en Escandinavia y en los bosques sabían sobrevivir. Yo allí me muero a los 5 minutos, vamos, seguro. En el desierto no, pero allí sí. Bueno, desde allí se ha agrupado en la floreciente colonia de Staraya Ladoga, buscan la manera de crear grandes rutas de navegación con las cuales exportan objetos de navegación fluvial, exportan objetos de lujo, los cuales pues hacen dinerillo. Bueno, hacen tanto dinerillo que fundan ciudades, y además de eso, lo mismo que la ruta de la seda a determinadas paradas, determinadas postas, digamos, la enriquecen, y cuando deja de ser la ruta de seda, esas ciudades se abandonan. Pues aquí sucede algo parecido con los eslavos, porque los eslavos lo que hacían era habituallar a estos suecos que iban cargados hacia Bizancio, que era la potencia del medievo. Bueno, la del Dnieper y la del Volga. Bueno, esta última, la del Volga, es la más oriental de la ruta, es la que atrae a un mayor número de vikingos, algo normal, ya que conducen directamente al mar Caspio y al opulento mundo de los califas abasís, que tienen su capital en Bagdad, que era la ciudad de las mil y una noches, que eran también una potencia de la época. Claro, ellos se ayudan de los judíos, ellos quieren venderle a los ricos, ¿no? A los pobres no les pueden vender. Bueno, la ruta está dominada por los hazaros, los judíos, que hacen de intermediarios, ¿cómo no? Un pueblo de la estepa que se había construido un imperio sobre la riqueza obtenida en los intercambios de esclavos y pieles. La vía más occidental era la del Dnieper, que cuenta con algunos rápidos del río bastante peligrosos, con los cuales tiene que no fáciles. Conducen al Mar Negro a la altura de Odessa, en Crimea, o sea, ya están cerquísima de Bizancio, y termina en lo que es Constantinopla, la ciudad por entonces centro del mundo, la resplandeciente capital del Imperio Bizantino. Durante los primeros años los vikingos actúan como operadores comerciales independientes situados en varios centros a lo largo de los cursos fluviales, pero después dejan de ser operadores. Estos enclaves están unidos entre sí por lazos muy vagos, consistentes en una especie de canon, un pago obligatorio de dinero a cambio de la protección dispensada por los jefes escandinavos más poderosos, que cuentan con una guardia personal de guerreros que son no sé cómo se llama, loricati, que son los que tienen loriga, que están provistos de loriga o armadura. El inmenso yermo de aquellas lejanas tierras, claro, se tienen que proteger, llamada Suecia la Grande, las crónicas de la época. Lo que pasa es que termina por convertirse en una tierra de oportunidades donde es posible llevar a cabo unas osadas expediciones de pillaje que dan a los varegos su fama de bandidos. Pero después es como las empresas de seguridad que cuando salen los buenos ladrones de la cárcel los contratan para que les enseñen trucos para vendérselo a la gente que quiere tener más seguridad en la casa o quieren organizarle la seguridad, ¿no? Pues esto es igual. Al final los bandidos se acaban convirtiendo en guardaespaldas. Pasa también con los jueces. O sea, los jueces cuando muchas veces dejan de ser jueces y pasan a ser abogados, pero como se saben todos los trucos del juez, suelen ser abogados maravillosos. En sus epitafios, sin embargo, esos varegos prefieren verse a sí mismos como hombres intrépidos, expertos en analizar el terreno para buscar las mejores fuentes de riqueza. Eran negociantes y por eso fueron a más. La búsqueda constante de productos con los que comerciar estimula el interés de los varegos por la geografía y por alcanzar acuerdos pacíficos con las poblaciones indígenas por las que van pasando, ya que las necesitan para habituallarse, como os he dicho, y para conocer con detalle la zona boscosa de la región. Tener en cuenta que atraviesan zonas tremendas. Desde la primera expedición, los vikingos fueron conscientes de las limitaciones y las necesidades de cambiar las naves, como os he contado, aptas
aptas para surcar el mar Báltico por embarcaciones fluviales más ligeras que se podían desmontar y podían ser transportadas por tierra desde un curso de agua a otro. Madre mía, qué locura. Los testimonios arqueológicos, así vendían los objetos caros, pues es que tenían que hacer de todo. Los testimonios arqueológicos certifican la presencia de aldeas indígenas dedicadas, como os he dicho, por entero a esta tarea, sobre todo los cribiches y, tengo que leer, los lenzanenes. A saber. No estamos, por tanto, ante una pugna entre vikingos y eslavos, ni mucho menos, sino una colaboración. A veces tensa por unas poblaciones locales que suministran la mercancía y unos comerciantes que apuestan por llevarla a lugares muy lejanos, con lo cual sacan grandes beneficios, donde su precio es muy elevado. De este modo, lo que pasa es que los varegos alcanzan el emporio de Bulgaria, que es la actual Rusia, uno de los grandes mercados de la época, pues no será Bulgaria, que está controlado por los búlgaros, que es un pueblo nómada de Asia que por esa fecha se ha convertido al Islam y que también se instala en tierras de lo que es la actual Bulgaria, la que da su nombre. ¿Cómo es la ensalada esa bulgur? Bueno, es que está buenísima. En la crónica de Néstor, o primera crónica rusa, escrita en el 1100, a esos vikingos se les llama rusos, el nombre que designa finlandés a los suecos. Tras varias generaciones de vida nómada, los intrépidos rus se asientan en lugares, pues claro, estratégicos y crean su propio consólidos centros de poder. Obviamente, el más importante de todo, Kiev. ¡Qué casualidad! Que al principio es una fortaleza de madera erigida sobre una colina junto al río Dnieper. ¡Ay, que tengo ganas de estornudar! Sorry. I'm so sorry. Bueno, era un lugar perfecto para controlar el tráfico fluvial y también para encuadrar a los campesinos y a los tramperos de la región en sus redes de influencia. ¡Qué listo! Poco a poco lo que pasa es que algunos de estos rus que están establecidos en Kiev dejan sus expediciones de pillaje y sus viajes de comercio y se convierten en potentados locales, incluso en príncipes. Mantienen las costumbres absolutamente de la tierra de origen, pero se integran cada vez más en esa sociedad en la que viven, en esa tierra de adopción que al final hacen totalmente suya. De los esclavos adoptan la lengua, hoy de los esclavos, de los eslavos, bueno, eslavo, slave, en inglés es esclavo, los nombres y las costumbres matrimoniales. En ese ambiente irrumpe un exiliado que se llama Vladimir, vástago de la influyente dinastía varega, de los Ruríkidas. Bueno, según la crónica de Néstor, el primero de la dinastía Rurik funda Novgorod en el 862, que son los Ruríkidas, gobernantes de Kiev, desde que se adueñan de ella en torno al 882. Vladimir, expulsado de la ciudad en el curso de las luchas con sus hermanos, regresa a ella desde Suecia con un grupo de varegos aguerrido, la ocupa en el 980 y se convierte en el nuevo príncipe. Bueno, es lo que viene a decir su nombre, ya que en lengua eslava Vladimir significa el soberano que reina. Anda que no hay Vladimir en Rusia, es como Pepe en España. No contento con esa privilegiada posición, establece impuestos en las rutas comerciales que unen el Báltico y el Mar Negro, lo cual termina por granjearse el apelativo del Grande. Bueno, aunque quizás se le llama así porque fue el primero realmente en entender que después de todo, además de ser un buenísimo marino y un intrépido vikingo, que había adquirido las costumbres y la lengua eslava de la zona de Kiev.
y debía aspirar a ser un príncipe primus inter pares conforme al deslumbrante modelo bizantino, es decir, mucho más refinado, que rodea al soberano de pompa, esplendor y un aura sagrada por el componente oriental, ¿no? Que eso ya se usa hace mucho en la India, en China, etc. ¡Uy! Bueno, ese, perdonad. Aquí estornudo, se me caen los peñanillos. Es así como el escandinavo Vladimir, bueno, se integra, cambia la tradición política de coacción y pillaje por una política de integración, acuerdos diplomáticos, etcétera, que fue listísimo, del Imperio Bizantino. Le da un barniz más fino a todo esto. Bueno, esa es la señal esperada por los emperadores de Constantinopla, ya que su diplomacia consiste desde hacía muchísimo, desde hacía siglos, en confiar que un rey bárbaro se rindiera a la fascinación de los palacios y se mimetizara con ellos, iglesia, iconos, mosaicos, y apostara por establecer relaciones de amistad con Bizancio. Para demostrar sus buenas intenciones, Vladimir aporta una valiosa ayuda militar al emperador Basilio. Basilio II, tengo que leerlo, Bulgaróctono, que es la famosa Drujina o Drugina o Drucina Varegor, que son los bodyguards. Es que es un cuerpo militar de élite que, un poco como la Guardia Pretoriana, o menos, yo creo que esto era más bestia, que contribuye del estilo decididamente a sofocar la rebelión del general Bardas Focas. A cambio de este gesto tan maravilloso que le salva el pellejo al Basileus, que se llamaba también Basilio, de ayuda, Vladimir recibe de Basilio la mano de su hija, no, de su hermana Ana, que, como había ocurrido tantas veces con otras princesas entregadas a reyes bárbaros, acepta su destino con la cabeza agacha y marcha río arriba a Kiev. Nada más instalarse en sus aposentos de madera junto al Dnieper, la nueva Zarissa, se llamaba Zarina sería, descubre que su sacrificio tenía sentido, ya que Vladimir había aceptado recibir el bautismo cristiano antes de contraer matrimonio con ella, un detalle, y así en el 988 se produce la conversión del Rus de Kiev al cristianismo ortodoxo, y hacen una catedral y todo, que está ahí, bueno, así un poco sobrecargada, con 13 cúpulas de cebolla. Bueno, la religión de Bizancio, desde ese momento Ana sabe que no iba a tratar con sanguinarios bárbaros paganos, sino con cristianos cuya crueldad quedaba matizada por el miedo a las penas del infierno, que los sacerdotes le inculcaban, le transmitían sus sermones desde la nueva iglesia con cúpula en forma de cebolla. Entre estos templos destaca el de los diezmos o el de la dormición de la Virgen, que es un edificio de ladrillo y piedra precioso de 3 naves, 3 ábsides, una cúpula, y era la mayor estructura arquitectónica vista hasta entonces, tanto al este como al norte de Europa. Ana había llevado, ciertamente, ella lleva refinamiento y sofisticación a la corte, la religión cristiana y la civilización bizantina a la Rus de Kiev. El efecto inmediato fue que los viejos vikingos buscaron la forma de que se olvidaran su pasado con las actitudes devotas y el respeto a la moral, los rituales promovidos por lo que era la Iglesia ortodoxa, que es muy espiritual. El paso definitivo a este nuevo clima espiritual y político fue la canonización de Vladimir a su muerte en 1015. Ya te vale, dejando un reino que pertenecía al mundo escandinavo, pero que había comenzado a adoptar las formas eslavas. Su hijo Yaroslav, que era el cojo, culminó la consolidación del ya poderoso Principado de Kiev. Tras una fratricida litigio con sus hermanos por la sucesión, Vladimir se hizo con el trono y el hijo más joven, Yaroslav, que le llamaban el cojo, como os he dicho, que los hombres de sus hermanos mayores instalados en el otro lado del Dnieper calificaban de lisiado. Lo que hace el poder. Cuando llegó el invierno y el río se cubrió de una espesa capa de hielo, Yaroslav condujo a sus soldados al otro lado del río y una vez allí empujó a sus enemigos hacia el lugar donde la capa de hielo era más fina, y entonces pues se hundieron y fenecieron.
la capa de hielo se quebró y todos perecieron ahogados. No tuvo piedad ni siquiera para su hermano, que terminó sus días en los bosques de Polonia, mientras se transformaba en un reino, esta confederación de Rus interesados en controlar las rutas comerciales, porque diners son diners, del Dnieper, pues se hacían con el poder. Para ello, Yaroslav cuenta con la ayuda inestimable de la Iglesia bizantina, que lo que es como buen político, ahí se legitima, que promueve para él el título del sabio, más adecuado para un rey cristiano que para el cojo, pero bueno, al tiempo que alcanzaba el mayor triunfo de su vida al vencer a los peshmergos, que existen hoy todavía los peshmergos, que es un pueblo de las estepas, que se presenta como un formidable competidor en el control de lo que eran las rutas del Dnieper, porque aquí lo que estamos luchando es por controlar las rutas comerciales. Además, Yaroslav era muy espabilado. Yaroslav consolida su posición en el mundo escandinavo al contraer matrimonio con Ingegerd, bueno, que era hija del poderoso Olaf Skotkonur, ese más vikingo todavía, al que las crónicas llamaban Rex Sverorung, o sea, Sverorung, que era el rey de los suecos, Gotorunk, o sea, rey de los suecos y de los godos. Aquí en España los godos le pusieron Guti, los Gutiérrez son godos. La catedral de Kiev, Yaroslav, culminó esa política ordenada por construir la catedral de Santa Sofía de Kiev, según el modelo de lo que era la propia Constantinopla, aunque la cubrió con muchas demasiadas cúpulas, como los nuevos ricos tienen prisa por prestigiarse. Le puso hasta 13 cebollitas, ahora lo pongo en el Kiev, iba a decir, en el blog. Para el gusto del arte bizantino estaba un poco recargado. Bueno, asentado en la nueva dignidad que le dio el ser responsable de una catedral tan grande, en cuyo interior unos mosaicos los representan en la Polaroid de la época, a él y a su familia, pero los hace como muy altos, así a la manera bizantina, con la nariz muy fina, los ojos muy juntos y las caras alargadas, que eso se puede ver también en los pantocrator del románico, que esta época también con Dios tiene la cara muy larga, la nariz muy fina, el ojo muy junto, y la Virgen María, y boquita de piñón. Era una convención. Bueno, los cronistas eclesiásticos deciden reconstruir en retrospectiva el talento político de Yaroslav, que se habla entonces de cómo años atrás, siendo muy joven, su padre Vladimir le había enviado a cómo gobernar una fortaleza situada a pocos días de viaje de lo que era la costa báltica, que él convirtió en la ciudad nueva de Novgorod. Es que me cuesta trabajo hablar en ruso. Bueno, cerca de lo que era un santuario al interior de una frondosa región de Abedule. Bueno, gracias a él, Novgorod devino en una ciudad fronteriza bullante, donde las posibilidades de hacer buenos negocios atrajeron a mucha población, a numerosas figuras estelares vikingas. Aquí se trataba de hacer negocios. Diners son diners. Allí apareció en el 1028 el noruego Harald Hardrada, el último vikingo, según una imagen romántica que le han construido, que queda de ello, a quien el cronista Adam de Bremen llama el relámpago del norte. Qué poético, era unos bestiazos que para qué, cuya gesta recrea Snorri Sturluson en el, tengo que leerlo, Heimskringla, como hermanos de San Olaf, al que ayuda en la conquista de Noruega. Se le ve por todos lados en Constantinopla, entre los varegos, en el servicio del Basileus, que era el emperador bizantino. Basilio es el rey, Basileus, luchando contra los musulmanes en el norte de África, en Sicilia. Está en todos sitios. Es como ahora, está en todas las fiestas. Bueno, Hardrade llega a Novgorod con su fama de cruel y pendenciero. Se quiere casar bien. Su mirada tan dura como una serpiente, dicen, sus ansias de botín y sobre todo su afán de medrar. Quiere emparentar con la realeza, con la casa real de Kiev, pero en Kiev no lo ven fino, lo ven
un brutico, aunque sin demasiado entusiasmo. Yaroslav lo acoge, ya que quiere medrar la importancia de contar con él en las numerosas luchas con los príncipes polacos a los que Harald vence en diversas ocasiones. Las gestas de Harald le reportan un gran prestigio, pero no el suficiente como para casarse con la hija del rey, para aspirar a la mano de Isabel, que era la hija de Yaroslav. Una cosa es ser un afamado capitán de varegos y otra cosa es ser un hombre capaz de aspirar a la mano de una mujer de la casa real con sangre real, porque a todas los casaban con reyes de diferentes puntos de la geografía, con lo cual se establecían vínculos políticos. Las hijas de Yaroslav, lo que pasa es que estaban destinadas a reyes, y este fue el destino de las hermanas de Isabel. Anastasia se casó, que es ruso también, con el soberano de Hungría, y Ana con el de Francia. Pero Harald no desistió en su empeño y se puso a hacer méritos. ¿A cuántos tengo que matar para que me den la mano de tu hija? Y para aumentar su fama y su riqueza, llevó a cabo una empresa que dio nuevos aires al mundo de los Rus. Un viaje a la peligrosa Shetland, que es la tierra de los sarracenos. Debía ser la mía. Durante décadas los varegos se habían interesado por ella, sosteniendo contactos comerciales con lo que eran las caravanas de hombres de tez oscura. Los que no son rubios son oscuros para ellos. Probablemente tártaros que mantenían sólidas relaciones con el califa de Bagdad, que era la gran ciudad de torres que llegaban al cielo de una riqueza inimaginable para los rusos de la Rus, que fantaseaban sobre ella desde sus casas de madera de Kiev. Ni corto ni perezoso quería una novia con apellido. Bueno, Yaroslav decidió contrarrestar la fama que adquiría el pretendiente de su hija. Entonces envió al primogénito Vladimir al frente de una nutrida flota contra la otra gran ciudad, que era Constantinopla, la Milk Lagarde de los vikingos, cuyos relatos decían que prácticamente era inexpugnable. Lo era, por su fuerte muralla, porque además tenían el fuego griego, que es una risa. En 1043 comenzó el asalto a la ciudad, pero la flota varega casi fue destruida y Vladimir tuvo que batirse en retirada debido al fuego griego bizantino, que a día de hoy no se ha sabido cómo lo hacían, que eso es como el napalm. Bueno, una sustancia que ardía incluso encima del agua. Esta expedición fue la última que emprendieron los Rus de Kiev contra Constantinopla, ya que la aparición de la tribu turca de los cumanos o polopsianos impide las relaciones directas entre ambos estados durante varios siglos. Pero la semilla de la cultura bizantina fructifica y Yaroslav había aprendido de los emprendedores de Constantinopla la forma de tratar a héroes como Harald, que seguía empeñado en casarse con una hija suya. Casarse con Isabel. La fama le precedía y allá donde fuera, su gesta en tierra de los sarracenos era un tema habitual en las conversaciones al caer la tarde ante el fuego. Por fin, al regresar de una de esas expediciones, Yaroslav dijo que vale, que cásate ya, aplasta. Vestido con ropas de seda regaladas por el califa, Yaroslav accedió por fin a que Harald se casara con su hija. ¡Oh, qué cabezón, Un poeta escribió que el guerrero de Noruega ganó la partida de su deseo. Bueno, y tanto, era un hombre nuevo, hecho a sí mismo. Era una forma de decir que logró su princesa a cambio de la montaña de tesoros que puso a los pies del padre. No es por nada. Aquí todo se compra en este mundo. Y él compró glamour. El glamour, adquirido año tras año de residencia en la ciudad de las mil y una noches, bueno, pues lo desplegó allí, porque claro, eran muchísimo más refinados la gente de Damasco. Así pues, la épica de los vikingos define la historia de los primeros Rus y con ello los orígenes de Rusia y Ucrania. Una historia que está totalmente tejida con aventuras, casi un cómic, viajes, expediciones y grandes hazañas. Y eso que sabemos lo que sabemos, que 1000 años después siguen siendo tan fascinantes como cuando se narraban en los inviernos gélidos, helados, al calor del fuego. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.